Bueno, logramos finalmente iniciar nuevamente. Gracias por su espera. Em, entonces, en esta segunda parte les voy a explicar em, la información que trae el material del nivel uno para que puedan hacer las actividades, la explicación de las actividades. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla y agradeciendo pues a los que se irán integrando nuevamente. Entonces, acá en la actividad uno dijimos que el material se llama Welcome. Vamos a revisar primero las evidencias para que sepan qué es lo que deben realizar. Esta evidencia se llama My Profile Interview. Ya saben que la descargamos desde acá y la enviamos por ahí mismo. A ver, yo la abro desde el computador para mostrarles qué es lo que tienen que hacer. Bueno, en esta evidencia nos dice, entonces tenemos una primera parte que se llama My Profile y una segunda parte que se llama Interview. Son dos evidencias en una. En esta primera parte lo que vamos a hacer es complete the blog entry. This is a blog entry with your information. In the second paragraph, describe two family members. Include detailed information about them. Pay attention to the proper use of capital letters and include the article and when telling someone's occupation. Esto es muy importante, que es un error que cometen bastante. Incluya el artículo cuando hable de las ocupaciones. Utilice, utilice mayúsculas, ¿cierto? Cuando sea apropiado. Ponga atención como a, a la ortografía. Y acá donde decimos type, ahí vamos a escribir, vamos a digitar la información. Y donde dice choose, vamos a escoger. Pues acá tenemos un ejemplo. Este es el ejemplo de Steve Jobs. Vamos a hacer algo similar como lo que hizo Steve Jobs, pero con nuestra propia información. Él dice, My name is Steve Jones. Entonces yo pondría acá mi nombre, ¿cierto? My name is Yvonne Magali. I am from the United States. I am 31 years old. Esto es muy importante, que tengan presente que yo digo la edad con el verbo to be. Aún siguen cometiendo el error de ponerlo con el verbo have. No, es con el verbo to be. I am married, I am an electrician, I speak English. In my free time, I read the newspaper and listen to music. In my free time, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces cuando acá dice in my free time, yo debo colocar el pronombre personal. Ustedes ya aprendieron esto en el beginner. Yo, y ya digo, leo, juego, eh, toco, bailo, toco la guitarra, toco un instrumento, ¿sí? Hablo por teléfono, navego por internet. My parents are, él está presentando a sus padres, Mary and Peter, they are Canadian, my dad is a carpenter. Y acá es donde generalmente se equivocan. Cuando yo voy a decir la ocupación, que la vamos a encontrar en el material de estudio, una lista de ocupaciones, un glosario, voy a poner el artículo. I am an English teacher, you are a student, he is a carpenter, she is a housewife, siempre con el artículo. Y acá él habla de su hermano. Ustedes van a hablar de dos miembros de la familia, puede ser su hermano, puede ser su papá, su mamá, aunque los mencionó acá, sus primos, sus tíos, ¿eh? I have a brother, his name is Juan, he is a lawyer, y hago lo mismo, o sea, lo presento, digo su nombre, cuál es su ocupación, su edad, ¿cierto? Su estado
civil, si es casado, si es soltero. Y él acá también menciona a su hermana. I also have a sister, her name is Andrea, lo mismo. Dice su nombre, su edad, qué es lo que ella hace, cuál es su ocupación. She's a student and she is single. Entonces ustedes van a hacer esa primera parte. En la segunda parte vamos a hacer una entrevista. Entonces, in this evidence, you will have to record an audio file answering the questions in the chart. Use a microphone and Buckaroo to paste your recordings. You are ill in the last cell of the exercise. Entonces, acá en la última celda, usted lo que va a hacer es que va a colocar el link de Buckaroo donde usted grabó la información. Este es un tutorial donde yo les explico, es súper fácil, es entrar simplemente en Google, Buckaroo y darle record y ya empezó a grabar y le das stop y ya le genera el link. Es así de sencillo. Que vamos a responder estas mismas preguntas con mi información. Envíen un solo link para todo. Entonces, y acá responden, what's your name? My name is Ivonne Magali García. How do you spell it? Entonces voy a deletrear el primero. Entonces, Ivonne. Y así con todas las oraciones y todas las preguntas. Bueno, eso es lo que van a hacer. Vamos a revisar el material. En el material de estudio, Welcome, la versión descargable, mientras carga. Nos dice que vamos a trabajar todos estos. Vamos a trabajar question words, WH questions, subject and object pronouns, possessive adjectives, countries and nationalities son es glosario, professions es glosario, family members es glosario, definite and indefinite articles. Esto también se los voy a explicar. Entonces, ustedes pueden descargar este y revisarlo, leerlo, estudiarlo. Trae ejemplos, trae las estructuras. Bueno, entonces, question words. Question words es lo que nosotros llamamos pronombres interrogativos y los utilizamos para hacer preguntas. Entonces, yo puedo preguntar, como en el caso de la entrevista, what is your name? ¿Sí? Yo me presento y yo digo, my name is Yvonne. Yo digo, my name is Yvonne. And the teacher, the next class, she's asking me, ¿cierto? Are you Yvonne? Ella me pregunta, la profesora le dio los nombres, como que, are you Yvonne? Is she Carla? ¿Cierto? Es ella Carla. Entonces, acá yo estoy haciendo preguntas que no requieren información, sino que la respuesta es sí o no, directamente con el verbo to be. Recuerden que ustedes ya el verbo to be lo deben saber. Lo vimos en beginner. Y question words, yo utilizo question words para preguntar información. ¿Cuál es tu nombre? Entonces yo pregunto what cuando utilizo things, ¿cierto? Cuando voy a preguntar sobre cosas, por ejemplo, what is the address? What is your email address?
Eh, ¿Cuál es tu nombre, cierto? En este caso, pues es lo que te identifica, cómo te puedo llamar, ¿cierto? Who, cuando voy a preguntar por personas, where por places, when por time, why reason, how many, how much, how, whose, which. Esos son los básicos, ¿cierto? ¿Dónde, cuándo, por qué? ¿Cuánto cuando es contable? ¿Cuánto cuando es incontable? ¿Cómo? ¿De quién? ¿Cierto? ¿Y cuál sería? Acá tenemos unos ejercicios. Entonces, está fácil porque me dan la respuesta y con la respuesta yo sé cuál colocar. Yo digo, acá estoy preguntando, ¿quién se sienta al lado de Frank? La respuesta es clara. Entonces sería quién, who. Acá me dicen, he's from Newcastle. Me está diciendo que es de este lugar. Es decir, que yo estoy preguntando de dónde es su origen. O sea, where. Where does the boy come from? Que es la misma pregunta que uno hace cuando uno dice, where are you from? Las edades de estos niños, they are 7 and 10. Recuerden que cuando yo pregunto por la edad es how old, how old. Entonces acá iría how. Estos son como ejercicios para que ustedes hagan adicionales a los que ya trae el material. Y es importante que ustedes sepan que esta es la estructura, WH question, verb to be, en este caso sería el verb to be, subject, complement, porque este es el verbo con el que estamos trabajando. Acá ustedes encuentran otros verbos. Entonces, yo pregunto, where are you from? Tiene la estructura. Question word, verbo, sujeto, y el complemento, ¿cierto? ¿De dónde eres? How old are you? Las básicas, ¿recuerdan? How old are you? Is your mother alive? Por ejemplo, esto es para decir que si está viva. ¿Sí? Y puedo preguntar, por ejemplo, qué edad tiene, a qué se dedica. Entonces, what is her profession? What is her occupation? Es más fácil como preguntar por la ocupación, porque profesión pues es más, pues no todos fueron a la universidad, pero sí tienen una ocupación, se dedican a algo. Bueno, eso lo encuentran en el material, también, recuerden, con varios ejemplos. What, vean los ejemplos de cada uno. Bueno, subject pronouns, que son los pronombres personales, ustedes ya se lo saben, los vimos en el curso pasado. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Recuerden? Los básicos para decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, y que esto es importante, son importantes para poder conjugar los verbos, ¿no? Y para aprender la conjugación de los verbos. No solamente están los pronombres personales, que son sujetos de oración, por eso se llaman también subject pronouns, sino que yo también utilizo, dependiendo de este, por ejemplo, los pronombres objeto, que sin decir pues que el amor sea, busque mm, mm, osificar lo amado, ¿cierto? Sin decir eso, pero lo vamos a hacer con el verbo amar, porque es un verbo bueno, que es fundamental para el ser humano, amar y sentirse amado, y por lo tanto es como mucho más fácil como retener la información con este verbo.
ejemplo, digo, I love me. Por ejemplo, tú me amas. You love me. ¿A quién amas? A mí. Por eso ese mi, ti, sí, ¿cierto? ¿Cómo es? A ti, a él, a ella. Esos son los pronombres objeto. En inglés, ¿cierto? Son estos. Me, you, him, her, it, us, them. Entonces, you love me, I love you, I love her. Cuando yo digo her, hace referencia a ella. Entonces, puedo estar hablando de mi mamá, mi hermana, mi hija. ¿Sí? I love her. Entonces, acá es tener presente que es femenino. I love him. ¿A quién? A él, a mi padre. Y es un error también que cometen que acá colocan you love I love you, pues lo sabemos todos, pero acá ponen, por ejemplo, I love she, I love he. No, no, no. Es I love him, I love her. Entonces, him para hablar pues de masculino. I love it, hablando, por ejemplo, de algo. Y, por ejemplo, la clase de inglés, o el piano, o el fútbol, ¿cierto? I love it. I love us. Y cuando yo digo us, me estoy incluyendo yo también. O sea, estoy hablando de mí y estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de todos nosotros. Estoy incluida yo. We. Sí, I love us. Por ejemplo, em, que ya es común en español decir nos amo. Para decir te amo, te amo, te amo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a todos ustedes y a mí también. Entonces uno dice nos amo. I love us. I love them. Para decir ellos. O en plural, ellos, ellas, eh, cosas, personas, ¿cierto? Por ejemplo, todas las plantas que yo tengo en mi jardín, ¿cierto? I love them. Yo puedo estar hablando de plants. Todos mis gatos, I love them, que son mis acompañantes, ¿cierto? Entonces, I love them, son varios, ¿cierto? O puedo estar hablando también de personas, puedo estar hablando de toda mi familia, mis hermanas, ¿cierto? Y mis padres, o mis hermanos, hermanas y mis padres. I love them. Acá tenemos ejercicios. En el material, de igual manera, encuentran los pronombres personales que les acabo de decir, vea con dibujitos y todo y con ejercicios para que los identifiquen. Lo mismo acá, los pronombres sujeto y objeto, con ejemplos. Bueno, está countries and nationalities. Ve acá, yo les puse ejercicios. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, tengo que decidir si coloco I o si coloco me. Si coloco I o si coloco me. Si es sujeto de oración, ¿cierto? O si, em, por ejemplo, soy el que recibe la acción, como en el caso del amor. O, por ejemplo, llamar. ¿A quién voy a llamar? Te llamo a ti. Entonces, te llamo. Entonces, ahí sería, por ejemplo, utilizar el objeto. Y son como los verbos que requieren como un objeto. Entonces, llamar a alguien, pensar en algo, en alguien, ¿sí? Amar a algo o a alguien. Entonces, bueno, acá se decide. Acá dice, me gusta Londres. Entonces, me gusta Londres no es mí, sino yo. I like London. Bueno, este ejercicio es como para que ustedes aprendan a identificar cuándo usar uno u otro. Y esto es para que ustedes aprendan como a
a identificar los adjetivos posesivos. Entonces, yo digo mi gato. El adjetivo posesivo es el que me determina de quién es algo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir mi padre, my father, my dad, mi gato, ¿cierto? Mi novio, mi esposo, my husband, mi hija, mi hijo. El tuyo, your dad is young, ¿cierto? Tu padre es joven. Your mom is nice. Entonces, acá de este ejercicio es para utilizar estos. Lo mismo, his name. Cuando yo digo his name, me estoy preguntando por el nombre de quién, de él, de un hombre. Yo digo her name, estoy preguntando por qué, por el nombre de quién, de ella, de una mujer. Entonces, para eso son esos adjetivos posesivos. En el material, ustedes se encuentran, acá empieza con países y nacionalidades, pero recuerden que eso no lo vemos porque eso es vocabulario. En el material interactivo ustedes encuentran la pronunciación de toda esa información. Ya que esto es vocabulario. Las profesiones, ocupaciones, todo eso. Los artículos, que ya los vamos a ver. Y acá al final encuentran los posesivos. Bueno, la información de la familia. No encuentran lo que les estoy explicando acá. Pero bueno, es adicional. Pero es importante que lo sepan. Es importante que lo sepan porque van a hablar de su hermano y de su hermana en el primer taller, ¿cierto? My profile. Entonces yo digo, I have a sister. Recuerdan que así lo escribe Steve Jobs. Y yo digo, ok, her name, estoy hablando de mi hermana, o sea, su nombre, el de ella, ¿el de quién? El de ella, mi hermana, es mujer. Her name is Dina. Y yo ya sigo hablando de ella, por ejemplo, she has a cat. Y el gato es macho. Entonces yo digo, ok, el nombre del gato, his name is Tom. Bueno, acá encuentran más ejercicios. Importante, eso no va ahí. Importante para revisar de este material, bueno, es que revisen y estudien este vocabulario, porque acá ya empieza la contextualización. Estudien ese vocabulario. Hagan esos ejercicios. Acá en países y nacionalidades, quiero resaltarles que una cosa es decir, I am Colombia, Colombian, que es un error que dicen mucho que es I am Colombia, a no ser que este sea tu nombre o quiera referirme a un aspecto político, ¿cierto? Yo soy Colombia. No hables mal de mi país, que yo soy Colombia. O sea, yo soy Colombia me identifico con, ¿sí? Pero pasa que cuando están hablando de los países y las nacionalidades y están diciendo de dónde son, de dónde provienen, yo tengo dos formas de decir. Yo digo, I am from Colombia, el país, I am from Colombia, o yo digo, I am Colombian. Entonces pasa que no saben cuándo poner el from y cuándo no ponerlo. Entonces, este es un error habitual, no le ponen el from para decir yo soy de Colombia y dicen I am Colombia. Y otro error, y se los pongo pues así como para que sepan que es error,
Eh, es que me ponen I am from Colombia y este sería otro error. Yo soy de colombiana, ¿cierto? O dice una o dice otra. Entonces acá tienen la lista de, estas son las formas. Cuando yo digo yo soy del nombre del país y cuando yo digo yo soy la nacionalidad, yo soy colombiana, yo soy venezolana, yo soy chilena. ¿Sí? Bueno, lo que les decía al inicio de las profesiones con los artículos, eso es importante. Acá ustedes encuentran la información de cuándo usar el THE, o sea, el da, mm, y cuándo utilizar el a y el an. Entonces recuerden que para hablar de las profesiones yo debo incluir el artículo. Se los colocaba, se los decía, no se los escribía. I am an English teacher. Y acá yo le coloco el an porque sigue un sonido vocálico. Por eso va con la N. Pero si yo voy a decir I am a teacher, es un sonido consonántico, no necesito la N, coloco la A. Y lo mismo cuando vaya a hablar de mi papá, ¿cierto? Entonces yo digo, he is a, por ejemplo, businessman, ¿cierto? Es un nombre de negocios. Se dedica a comprar y a vender, lo que uno llama comerciante. Entonces, he is a businessman. Comienza con un sonido consonántico. Entonces le pongo la A. Mi madre. Entonces yo la estoy hablando de ella. Yo digo, she is a housewife. Esa es su ocupación, ¿cierto? Ella se dedica a las labores del hogar. No, no trabaja. Pues uno dice no trabaja, pero eso es un trabajo. Eso es un trabajo, por supuesto. Entonces es una ocupación. Entonces, recuerden que eso es importante. Acá encuentran varios ejemplos. I have a book. The history book is interesting. This is a beautiful house. I have a guitar at home. Bueno, y ya los ejercicios. Bueno, espero que logren visualizar esta segunda parte de la videoconferencia. Les deseo un feliz día. Muchas gracias por ser parte y bienvenidos a este primer curso. Bueno, ya sería el segundo para ustedes, ¿cierto? A este es nivel uno con el premio que tuvieron que es Beginner. Muchas gracias. Feliz día para todos.